Ya, hermana Pilar. Está muteada. Ahí está, ahí sí. Ahí. Hola, buenas tardes a todos, ahí sí. Buenas tardes. Mi hermanita Pilar, ¿nos puede llevar una oración? Amén, pues. Amén. Ya. Amén, en el nombre de Dios. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias, Señor, te damos por este día que usted nos da. Gracias, Señor, porque hasta aquí tu amor y tu misericordia, Señor, nos ha guardado, nos ha protegido, Señor, nos ha provisto. Y, Señor, y sé que usted, Señor, seguirá guardando, Señor, a sus hijos. Gracias por esta oportunidad de poder compartir con mis hermanos. Gracias, Señor, por estar reunido nuevamente, Padre Celestial, y poder, Señor, aprender más, una vez más de tu palabra. Te pido que tú le des gracias a mi hermano Esteban, Señor, y a nosotros también, Señor, nos dé entendimiento para comprender de lo que tú nos quieres enseñar. Padre, te lo pido a través de su Hijo Jesucristo, nuestro bendito buen Salvador. Amén. Amén. Ya. Mis hermanos, la semana pasada yo les dije de que iba a tratar de averiguar a alguien que se fuera más erudito que uno con respecto al tema de la sana doctrina. Yo no sé si se acuerdan que les dije, me comprometí como que me llamaba Brad Pitt a que lo iba a hacer. No soy Brad Pitt, pero tengo un gran parecido. Lo único que me diferencia es que tengo menos pelo, menos dinero, menos fama, más barriga. Perdón, me dio todo. Claramente. Ya, pero miren, que estoy buscando lo que les mandé recién. Eso lo saqué de un libro. Uy, se me perdió. Aquí está. Es bueno, sale arriba, el manual bíblico de John MacArthur. John MacArthur es un gran escritor bíblico. Lo leen harto en la iglesia bautista y en realidad en la iglesia más tradicionales. Tiene varios libros de teología sistemática, manuales bíblicos y bueno, y varios libros de comentarios bíblicos acerca de libros del Nuevo Testamento. De hecho, tiene tomos del libro del Nuevo Testamento, por cada libro del Nuevo Testamento. Es muy completo. Y bueno, me conseguí este libro del manual bíblico y para que lo lea usted en casa, no lo vamos a leer ahora, no viene al caso. Pero hay una parte que quiero sí leer con ustedes porque viene muy de la mano a lo que estamos haciendo nosotros y a lo que se debe hacer cuando uno quiere estudiar correctamente la escritura. Hay una parte que dice errores que evitar. Dice, conforme interpreta las escrituras, varios errores comunes se deben evitar. No llegue a una conclusión a expensas de la interpretación apropiada, que esto es muy lógico, pero siempre es bueno que alguien lo recuerde porque a veces caemos en esto. Esto es, no haga que la Biblia diga lo que usted quiere que diga, sino que más bien deje que diga lo que Dios quiso que dijera cuando se escribió. Eso es uno. Dos, evite la interpretación superficial. He escuchado a muchas personas que dicen, para mí este pasaje quiere decir, o siento que esto dice, el primer paso que debe dar al interpretar la Biblia es reconocer las 4 áreas que tenemos que estudiar: idioma, cultura, geografía e historia. Hasta aquí lo dejo porque ya después sigue, bueno, punto 3, que es uno solo más. No espiritualice el pasaje, interprete y entienda el pasaje en su sentido normal, literal, histórico, gramatical. Por eso también es muy importante los cursos en menéutica que tomamos. Y por eso es tan importante los cursos que estamos tomando de contexto histórico, porque nos van a ayudar a hacer una correcta interpretación bíblica, tal como entendería cualquier otra porción de literatura que estuviera leyendo hoy día. Ahí le pasé el capítulo completo, no le voy a pasar el libro completo porque son harta hoja, y si se anima, cómprelo, es muy bueno el libro, muy, 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 muy bueno. ¿Ya? Pero como me comprometí a hacerlo, así que ahí está, para que lo disfrute después en ratito. No es largo, son como 5 hojas nomás. Así que eso. Juanito, ¿puedo compartir pantalla, cierto? Of course. Oh, thank you. Compartir pantalla. Pantalla. Ven mi pantalla, ¿cierto? PowerPoint. Ya, este
esta información que vamos a compartir hoy día, se ve así, sí, se ve así. La información que vamos a compartir hoy día es bastante más corta que el otro día, pero la idea de hoy día es terminar con el contexto en el del Antiguo Testamento. Mire, este es el quinto estudio bíblico, si mal no me equivoco. Vimos geografía, importante para saber dónde estábamos parados, para saber cuál era la distancia, dónde estaba metido Israel. Israel estaba metido era el centro, por decirlo de alguna forma, el centro geográfico de, de, de no político, no social, pero sí geográfico, de la gran mayoría de los imperios de la época. O sea, cuando vinieron los asirios, Israel estaba metido. Cuando vino Babilonia, ahí estaba metido. Cuando vinieron los persas, ahí estaba metido. Vamos a ver que cuando vinieron los griegos y los romanos, ahí Israel estaba metido. Entonces, es importante saber dónde estamos parados, qué es lo que, cómo colinda, qué ciudades habían adentro. Por eso es muy importante los primeros estudios que vimos. Las distancias que se recorrían, eso es muy importante, porque a veces nosotros pensamos en distancias casi como 6 horas de aquí a La Serena, y no es así. O sea, eran caminatas largas, y probablemente, como lo dijimos, lo vuelvo a recalcar, quizás cuando Abraham viajó desde Harán hasta la tierra prometida, quizás cuántas personas murieron, quizás cuántos de sus criados perdieron a sus hijos, a su esposa, o los mismos criados murieron en el camino, porque eran trayectos muy largos. Quizás cuánto ganado se le perdió, se le murió en el camino. Entonces, es interesante poder haber visto eso. Luego, no solamente dónde, sino también vimos también pincelazos acerca de la historia misma, cosas que quizás sabíamos respecto a la monarquía, cómo se fue formando Israel, cómo en la monarquía, al parecer en David se cumple el pacto de Abraham en la monarquía davídica, pero de ahí paulatinamente se fue degradando la situación, se fragmenta en el reino del norte, el reino del sur. Ya vimos qué pasó con el norte, con los asirios, con el sur, con los babilonios, y cómo retornaron después con los persas. O sea, eso ya deberíamos tenerlo nosotros súper interiorizado, y tendríamos que tenerlo a esta altura del partido súper claro. Eh, y después vimos cómo fue que Israel, en qué cayó. O sea, vimos que principalmente lo que más reclama la Biblia en cuanto a eso, lo que más hace ver, da luz en la Biblia en respecto a eso, es la infidelidad del pueblo. Y es no solamente la infidelidad religiosa, no es solamente una inmoralidad sexual. Vamos a ver más adelante que también hay otro aspecto que también reclamaron incluso profetas como Amós, como el profeta Ezequiel. Pero eso, ahí le vamos a dar un pincelacito más adelante. Y ahora tenemos que ver el contexto más íntimo. Israel falló a lo que tenía que hacer. Quizás con esto tuvimos que haber partido. Yo como que le doy un poquito de vuelta y dije, oye, primero tendríamos que haber visto qué es lo que le pidió Dios y cómo fallaron en eso. Ahora vamos a ver qué era cómo era la relación de Israel con Dios. Sale en la Biblia, sale un poco en un lenguaje que quizás no es muy habitual a nosotros, y por eso es bueno verlo aquí en un cuadrito. Ya con este terminamos Antiguo Testamento. Vimos esto en la semana pasada, que era el calendario judío. Esto es más que todo para poder ubicarnos. El primer mes de los judíos es el Nisan, que parte por ahí entre marzo y abril. O sea, en marzo, pero ahí como que se interlapa, así como que la quincena comienza a la quincena del mes de marzo, empieza un mes de ellos, a la quincena de abril empieza el segundo, entonces como que se traslapa. Y ahí también salen, por ejemplo, las fechas de las fiestas, que algunas ya las vimos, que eran 3 las que vimos. Bueno, en realidad, no, Sabbat vimos el año de jubileo, que están acá, y el año sabático, ¿ya? Ahora vamos a ver el resto de las fiestas, que están más adelante en el calendario judío. Las otras son mucho más importantes desde un punto de vista, no sé si lo voy a decir bien, mi pastor me puede retar por esto, pero de tipo, no sé si podrá considerarse un tipo o más que todo un símil, pero vamos a ver cómo de estas fiestas tienen un significado en Jesús, ¿ya? Vimos que esto es muy importante que lo tengamos presente al momento de hablar de fiestas. Se consideraban regalos de parte de Dios que regulaban la vida en comunidad del pueblo como pueblo de Dios. O sea, vivir estas fiestas y cumplir las fiestas era muy importante para el pueblo, porque los hacía sentir, porque de alguna forma
eso le daba la identidad como pueblo de Dios. Eso lo hacía ser pueblo de Dios, las fiestas en sí, el significado que había detrás de esto. Porque con ellas también conservaban la memoria de interacción. Vamos a ver que muchas de estas fiestas eran para recordar X suceso, como cuando salieron de Egipto, o como vimos la semana pasada, la fiesta del Purim, que recuerda los hechos del libro de Esther. Y se celebran hasta el día de hoy, todavía se celebran, y a las niñas las disfrazan de princesas como era Esther, así como mi princesita. Vimos de aquí estas fiestas, el Sabbat, el año sabático y el año de jubileo, y espero que le haya dado una vuelta a esto, que especialmente con los años sabáticos y jubileo, que muchas veces no les tomamos, no, mijito, lo voy a ocupar, mi amor. Pero ocupe ahí la cosita esa, yo después le paso el celular. El año sabático y el año de jubileo. ¿Por qué? Porque esto de repente al pueblo le hacía recordar que la tierra tenía que descansar, le daba como un sentido de conciencia ecológica, por decirlo de alguna forma, de conciencia con el medio ambiente, conciencia de que, oye, estás administrando un recurso que yo te estoy dando, administralo bien. Y un poco era como que les cayera un balde de agua con respecto a eso. Y también con el tema de ayudar a los pobres, deuda cancelada, de que en ese año iba a ser como lo que diera la tierra para ellos. Entonces, era como también estos años tenían como sentido social. Entonces, es importante que nosotros, desde un punto de vista cristiano siempre, le demos un vistazo a esto también para poder, como dijimos también la semana pasada, cómo esto que tenía un significado para el pueblo judío, hoy tiene un significado para nosotros. ¿Ya? Y ahora ya empezamos con lo que compete exclusivamente esta semana. La Pascua. Vamos a ir rápido, porque esto sale la cita al lado, entonces no le vamos a dar muchas vueltas, excepto un par de temas. La Pascua se celebra en el primer mes, en el mes de Aviv, que serían más o menos los primeros. Acuérdense que estamos traslapados. Ah, no, viste que sí necesitaba tu computador. Bueno, estamos. ¿Se puede dibujar acá? No, no se puede con este. No, tranquila, estamos. 14 de Aviv sería más o menos por acá. Ah, bueno, usted me entiende. Después usted ahí se traslapa solito, pero sería en el primer mes que se celebra la Pascua, se sacrifica y come un cordero con hierbas amargas y pan sin levadura en cada hogar. No sé si esto nos recuerda cuando Jesús estaba en Jerusalén. Recuerda la salvación de los primogénitos de Israel y la liberación de Egipto. Y aparece ahí cuando se instauró en Deuteronomio 16. Fíjese que inmediatamente después de la Pascua, que cae el 14 de Aviv, entre el 15 y el 21, viene la fiesta de los panes sin levadura. Se come pan sin levadura durante esos días, se hacen asambleas y ofrendas, y esto es para recordar cómo el Señor sacó a Israel de Egipto a toda prisa. Y ahí aparecen las citas bíblicas correspondientes. Esta fiesta es muy interesante, la que sigue. Está en Levítico 23, 9, 14, que si me da unos segunditos. Así que... Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguís su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos, y el día siguiente del día de reposo, escuche bien eso, y el día siguiente después del día de reposo, la mecerá. El día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto, holocausto a Jehová. Bueno, ahí usted lee lo que sigue, para no extendernos mucho. Pero fíjese que esta fiesta de las primicias es el primer día después del día de reposo. Y esto nos va a llamar mucho la atención porque cae justamente el primer día después del día de reposo, cuando las mujeres van a buscar a Jesús al sepulcro. Y esto llama aún más la atención cuando después encontramos de que Jesús es primicia de los que murieron, porque fue el primero que resucitó. Ve como, bueno, más adelante en la próxima diapositiva, me estoy adelantando mucho, fiestas bíblicas como las fiestas, aquí hay fiesta de primavera, fiesta de otoño, en la tercera columna, como las fiestas están relacionadas tanto
en Jesús, como en su iglesia, y como las que esperan ser cumplidas en la segunda venida de Jesús. Esto lo encontré en un libro, no es un invento mío, así que de ahí si quiere le puedo pasar esa hojita con esta referencia bíblica. Volvamos atrás. Después de la fiesta de las primicias, vienen las fiestas de las semanas, o la fiesta de Pentecostés, la sigue, que son 50 días después de la de panes y levadura, y cae justamente con el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo empieza ya a actuar, cuando viene se cumple la promesa de Jesús. Esta se celebra en el mes de Sivan, que es el mes tercero. Es un tiempo de gozo, ofrendas libres y obligatorias que incluyen las primicias de la cosecha de trigo y sirven para dar gracias a Dios. Recuerden, motivo es para dar gracias a Dios con gozo por la bendición en la cosecha. Después vienen dos fiestas, que vienen en la fiesta de las trompetas, que es en el mes séptimo, una reunión en un día de reposo señalado por sonidos de trompeta y sacrificios, y su motivo es presentar a todo Israel como pueblo delante de Dios. Y después viene la fiesta del día de la expiación, es el mes séptimo también, día de reposo, ayuno, sacrificio de expiación por los sacerdotes y el pueblo. Purifica al pueblo y a los sacerdotes por sus pecados, purifica el lugar santo. ¿Ya? Esta fiesta la vamos a encontrar en Levítico, y aquí están sus significados, como por ejemplo la Pascua, que encontramos en el Antiguo Testamento, vendría a ser, no sé si un tipo, un símil aquí, que me reten todo lo que quieran, de la muerte de Jesús, los panes sin levadura, de la sepultura de Jesús, el de las primicias que hablamos recién, de la resurrección de Jesús, y la fiesta de Pentecostés, de la cosecha, un símil de la promesa de Jesús antes de irse el Espíritu Santo. La fiesta de las trompetas, relacionada con el rapto de la iglesia, el día de la expiación con la segunda venida de Cristo, y los tabernáculos con el milenio. Eso yo ahí no me manejo mucho en escatología, y sé que ahí le puedo pedir a algún hermano que sepa más de esos temas, que no alumbre más con respecto a, ¿ya? Hay otras celebraciones que aquí, por ejemplo, tenemos el Purim, que son tiempos de gozo, niños vestidos para la celebración del Purim, reuniendo las primicias del trigo para la fiesta de las semanas. Si bien estas son no son dictadas bíblicamente, sí están mencionadas en la Biblia. Por ejemplo, está la fiesta de los tabernáculos, que para recordar el viaje a la tierra prometida y dar gracias por la abundancia de Canaán. La Santa Convocación, que es para cerrar el ciclo de festividades en el mes séptimo. En el mes noveno está la fiesta de Hanukkah, que se celebra más o menos entre el 22 y el 30 de diciembre, por eso se dice que los judíos no celebran Navidad, y que es una fiesta para celebrar la rededicación del templo y el altar por los macabeos. Esto lo vamos a ver la próxima semana, cuando ya pasemos al periodo intertestamentario. Vamos a ver que, insisto yo con esto, si bien el libro de los macabeos no está en nuestro canon protestante, ya que nuestro canon protestante en el Antiguo Testamento es un símil del Antiguo Testamento hebreo, históricamente los libros que aparecen en la Biblia del canon católico, por ejemplo, históricamente son correctos. De hecho, el libro de los Macabeos habla de esto que se celebra en Hanukkah, y nos va a ayudar mucho también ese libro a poder entender lo que pasa en ese periodo intertestamentario. Porque básicamente a nosotros los protestantes, ¿qué nos pasa cuando no somos capaces? Bueno, no es que no seamos capaces, cuando no estudiamos la escritura. Resulta que se acaba Malaquías, están los persas gobernando en toda ese media luna oriental, por decirlo de alguna forma. Están con una especie de introspección judía, que la vamos a ver más adelante, un celo que buscan acercarse a Dios, y de repente aparecen romanos, aparecen fariseos, aparecen saduceos, aparecen esenios, y decimos, ¿y de dónde salieron todo esto? Si esto no, si lo único que pasó entre Malaquía y Mateo es una hoja que dice Nuevo Testamento. Entonces, como que quedamos en el aire un poco. Entonces, es bueno, es muy útil y muy bueno el estudio bíblico de la próxima semana. ¿Es que estaba hablando? Ya me fui. Ya, Hanukkah. Ah, sí, por lo de los macabeos, sí. Y la fiesta de Purim, que la mencionamos la semana pasada, la mencionamos hoy día, la vuelvo a mencionar,
que es para recordar cómo Dios guardó a los judíos bajo el reinado persa en tiempo de la reina Esther. Ahí sale la referencia bíblica. Y el primer día de cada mes se designaba como luna nueva y se celebraba haciendo sonar las trompetas y con fiesta. También aparece ahí la referencia bíblica para que después usted se interiorice más con esto. Todas estas celebraciones, todas estas fiestas, insisto, la importancia que tenían era que le daban una identidad al pueblo, a Israel como pueblo de Dios. O sea, esto lo hacía ser pueblo de Dios. Pero había algo más íntimo, algo que los hacía ser más pueblo que nadie. Que no es esto, pero igual lo vamos a mencionar ahora. Sacrificios en el Antiguo Testamento. Disculpe, viste que me paso de largo. Sacrificios y ofrenda están tejidos en la tela de la forma de vida judía. Las normas para los sacrificios fueron dadas por Dios mismo a Moisés, con provisión para todos los aspectos de la vida. Cada sacrificio debía llevarse a cabo de una forma concreta que se especifica en Levítico 1:7. Sin embargo, el sacrificio anual del día de la expiación, que fue el que vimos acá, el último ahí abajo, el Yom Kippur, el sacrificio anual del día de la expiación nos recuerda que ninguno de esos sacrificios podía expiar el pecado. Solo era una provisión para el pecado no intencionado, a excepción del Yom Kippur. No había sacrificio para el pecado deliberado. Es muy interesante. El Nuevo Testamento considera que esto es un anticipo del sacrificio de Cristo, que es el único que puede expiar todo pecado. Ahí hay una foto actualizada. Cada año en el monte Gerizim, los samaritanos siguen sacrificando públicamente el Cordero Pascual. ¿Ya? Espérame. Ay, ¿qué imagen es? ¿Qué imagen es? ¿Se ve? ¿Pero qué dime tú? ¿Por qué se ve? Ah, esa cuestión de hablando. Pucha, que soy menso. Discúlpeme, hermano, que a mí me pide la tecnología. Ya estoy viejito para estas cosas. Ya. Holocausto. San Levítico 1 es un toro, carnero o pájaro macho sin defecto, o para los pobres una paloma o un pichón. Únicas ofrendas en la que se consumía la totalidad del animal. Propósito: adoración voluntaria, expiación por el pecado no perdonado, muestra de devoción y dedicación a Dios. El Levítico 2 nos habla de una ofrenda de grano o cereales. La descripción era un grano, flor de harina, aceite, incienso, pan cocido, sal, con frecuencia ofrecida con un holocausto u ofrenda de paz. Ahí vamos a ver qué ofrenda de paz, está bajito, no se asuste. Adoración voluntaria en reconocimiento a la bondad y provisión de Dios. Luego está la ofrenda de paz o de comunión, un animal de la manada o del rebaño sin defecto. Propósito: adoración voluntaria para restaurar la comunión con Dios o con otros, o como ofrenda de gratitud acompañada de comida en comunidad. Las dos que vienen son interesantes. La ofrenda por el pecado es un toro joven, sale en Levítico 4, y también se menciona en Levítico 6, es un toro joven para el sumo sacerdote y la congregación, un macho cabrío para un jefe, una cabra o un cabrito para alguien del pueblo, una paloma, un palomino para el pobre, y una 10ª parte de una efa de flor de harina para el destituido. Requisito para obtener el perdón por el pecado no intencionado: debía ir acompañado por una confesión y para purificación por la contaminación. Ofrenda por la culpa: es un carnero o un cordero. Requisito para la expiación por el pecado no intencionado, que necesita restitución. Debe ir acompañado de la restitución del mal causado y del pago de una multa. Ahí sale la referencia bíblica. Y ahora viene el Yom Kippur. Una vez al año, el 10º día de Etanim, al sumo sacerdote se le permitía la entrada en el lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto. Debía obtener el perdón y la purificación de su propio pecado, y luego ofrecer sacrificio por los pecados de la nación. Se sacrificaba un ternero y un macho cabrío. Primero se confesaban los pecados del pueblo sobre otro macho cabrío, que luego se soltaba en el desierto.
El Nuevo Testamento considera que esto es un anticipo del sacrificio de Cristo, que es el único que puede expiar todo el pecado. Pero hoy en día todavía siguen con esto, como lo vemos en la foto al lado. Los sacrificios son parte de la vida judía. Las celebraciones son parte de la vida judía y las fiestas son parte de la vida judía. Sacrificio en el Nuevo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento subrayan que la muerte de Jesús reemplaza los sacrificios del Antiguo Testamento, los que acabamos de leer. Como sumo sacerdote perfecto, Jesucristo se convirtió en el sacrificio perfecto, ofrenda por el pecado, válida para todo tiempo. El pecado humano es expiado una vez y para siempre. El sistema anterior no podía. Lo leímos recién, no podía. Su sacrificio ha abierto el camino para que vayamos a Dios. No se necesita ningún otro sacrificio. Ahora, más adelante, eso es un dato que en realidad lo tenemos claro ya de hace 2 estudios bíblicos. La práctica de la observancia israelita eran distintas de las naciones a su alrededor. ¿Por qué? Porque los judíos creían en un único Dios, lo vimos. El pueblo tenía que procurar vivir vidas puras en obediencia a la ley de Dios y respetar a los demás. También lo vimos, que son parte del pacto. El arrepentimiento y la expiación eran necesarios porque el pecado creaba una separación entre Dios y la humanidad. Las prácticas de magia y brujería estaban prohibidas. Aún así, muchos de los reyes permitieron esas prácticas dentro del reino, y no podía haber sacrificio humano, desviación sexual o desenfreno, que también lo vimos que lamentablemente Israel en eso cayó bastante. Pero mire, por fin llegamos y no lo dije. El pueblo de Israel, lo vuelvo a repetir, se identificaba mucho como nación de Dios por los sacrificios, por las fiestas, por las celebraciones. Eso lo hacían ser una nación única. Tenían un único Dios, tenían sus reglas morales, todo lo que usted quiera. Hija, no lo hagas. No lo hagas, de verdad. Pero había algo que los hacía más pueblo, algo que iba como en el ADN, que eran los pactos. El pacto es una promesa vinculante. Aquí hay que poner mucho ojo, mucha atención. No se pueden romper y duran para siempre. Ok. Los pactos eran la base de todas las formas de relación, no solamente en Israel, sino también en el antiguo Oriente Próximo, y cubrían tanto la vida personal como la comercial. Era natural que la relación de Dios con su pueblo se diera por tanto los mismos términos que ellos entendieran. Aunque se podían hacer pactos entre iguales, la fuerza de algunos pactos radicaba en la habilidad de la parte dominante, o sea, de la parte que tenía el sartén por el mango, decirlo de alguna forma, de cumplir su obligación para beneficio de la otra parte. El pacto se ha comparado con un tratado firmado entre un rey y su súbdito. Dios eligió acercarse a la humanidad, primeramente a través de Noé y Abraham, ofreciéndoles promesas incondicionales. La promesa hecha a Noé fue sellada por la colocación de un arco iris en el cielo. El acuerdo con Abraham se selló por medio de un acto de la circuncisión. Pero no todo podía ser tan fácil, porque claramente un pacto es un acuerdo entre las partes, como un contrato de trabajo. O sea, el hermano Fernando se maneja mejor que uno. Si es tan simple como, oye, yo te pago, pero tú me tenés que trabajar. Po. Es bilateral el acuerdo que conlleva responsabilidades bilaterales. En este caso, también era el caso para el pueblo. Mientras Dios prometió bendiciones y seguridad, era algo condicionado a que la nación judía cumpliera su parte del acuerdo. El pacto más significativo tuvo lugar en el monte Sinaí cuando Dios llamó a la nación de Israel para que fuera santa y dedicada únicamente a Él, prometiéndole bendiciones particulares mientras obedeciera. No, bueno, aquí están los pactos que podemos leer en la Biblia. El primer pacto de Dios con el hombre es que la tierra nunca más sería destruida por un diluvio y las estaciones estarían en su tiempo.
Esta fue la promesa de Dios a Noé, que como acabamos de leer y como pucha, por cultura general, ni siquiera bíblica sabemos, se selló por medio de un arco iris, ¿ya? Después viene el pacto de Dios a Abraham, que de esto lo vimos en la segunda diapositiva, de hecho la acabo de leer, ahí salen todas las promesas de Dios hechas a Abraham, que la tierra iba a ser preservada para futuras generaciones, descendientes incontables como las estrellas, muchas promesas, pero como leímos también los acuerdos conllevaban responsabilidades. No solamente eran bendiciones de Dios, sino que también habían responsabilidades que Israel debía cumplir. Leemos, por ejemplo, en Génesis 12, capítulo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces, la verdad yo, esto como lo leí también esta semana, discúlpeme que me haya saltado tanto, pero cuando le dice a Abraham, será bendición, esto no es más que, no es una bendición que le dice, oye, donde tú vayas será bendición, o sea, no solamente eso, le está diciendo a Abraham, procura donde tú vayas ser bendición, procúralo tú también, es parte del pacto. O sea, yo te voy a bendecir, pero tú procura también ser bendición para los demás. Eh, y la verdad no lo había visto así, o sea, uno cuando lee será bendición es como, hoy donde tú vayas será bendición porque Dios estará, sí, Dios va a estar contigo, pero tú también procuras ser bendición para quienes te rodean. Eso se lo dejo ahí para que le dé una vuelta, yo todavía le estoy dando vuelta a eso. Eh, veamos, este de hechos, la circuncisión. Fíjese que vamos a detenernos aquí un poquito para hablar de la circuncisión. El pacto de Dios con Abraham se sellaba con una señal en el cuerpo del hombre que era la circuncisión. Esto aparece en Génesis 17, en el versículo 1 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿No le suena esto también a una responsabilidad de que tenía que tener el pueblo? Anda delante de mí y sé perfecto, y sé bendición. Entonces, en otras palabras, oye, yo te voy a bendecir, yo voy a ser de tus descendientes incontables como las estrellas, yo te voy a dar una tierra de donde fluye leche y miel, pero tú andas delante de mí, procura ser bendición y sé perfecto. Entonces, esas son como las responsabilidades que el pueblo tenía. Eh, y le dice ya más adelante, después de todas gran parte, no todas, pero gran parte de las promesas que Dios le da a Abraham, lo sella en el versículo 10 diciendo, uy, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. ¿Ya? En el Levítico 12:3 dice que el octavo día se circuncidará al niño. En Génesis 17, de hecho, por eso fueron a Jesús, Jesús también fue circuncidado y aparece esa historia en los primeros capítulos del Evangelio. Y dice Génesis 17:14, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, pues ha violado mi pacto. Entonces la circuncisión no era un simple rito, una simple costumbre judía, era el símbolo visible del pacto de Dios con Israel. Ahora, usted sabe que tuvo el primer concilio de Jerusalén,
que es muy interesante, porque esto no, el primer concilio no solamente nos enseña que la iglesia tiene que dialogar sobre temas, sino que también nos enseña la importancia de hacerlo. Fíjese que comenzaron a, a convertirse no solamente judíos, sino que empezaron a convertirse cristianos. Y no solamente se empezaron a convertir cristianos al cristianismo, o sea, gentiles, perdón. No solamente se empezaron a convertir gentiles al cristianismo, sino que empezaron a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces era lógico pensar que para los judíos que, que comparten el mismo Dios del cristianismo, digan, oye, circuncidémoslo. Fíjese que aquí no estamos hablando de un tema eh, lógicamente, y esto es muy importante que lo veamos así, no estamos hablando de un tema lógicamente pecaminoso, por decirlo de alguna forma. O sea, aquí no es que hablemos sobre o debatamos si, si la mentira es pecado. O sea, aquí no hay nada que debatir, o sea, no hay doble matiz con respecto a eso. Aquí estamos hablando de algo que no era un pecado, era algo que para los judíos era totalmente natural, y el problema es que Pablo fue enemigo de esto. De hecho, déjeme ver si lo encuentro, porque el libro de Gálatas, en los primeros versículos, se encarga justamente de poner los puntos sobre la I a esto. Dice que Pablo reprende a Pedro en Antioquía, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, de hecho aquí esto también es muy interesante y va a ver por qué. Pablo reconoce a Jacobo como, como el precursor de esta idea de circuncidar a los gentiles. Entonces, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Sí, quería decir, cállese, disculpe mi hermano por este lenguaje tan juvenil que tengo, pero mire, mire lo potente de la carta de Pablo, o sea, a, reprendía a Pedro por su hipocresía. Fíjese lo que le dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto la obra de la ley, nadie será justificado. Que lo sabemos de memoria todo esto. Pero fíjese que nosotros lo leemos para hablar de la justificación y todo eso, pero no, fíjese en lo que hay detrás de esto. Pablo está reprendiendo a Pedro por su hipocresía, porque resulta que los que venían de Jacobo, por parte de Jacobo, querían obligar a los gentiles a circuncidarse. Y Pablo, el apóstol de los gentiles, oye, no, ¿por qué? Si no es necesario, no sean hipócritas. Entonces, ¿por qué me llama mucho la atención? Porque yo estaba leyendo esto cuando estaba buscando acerca de la circuncisión y dije, por eso es muy importante esto que estamos haciendo, de poder unir y entrelazar pasajes. Y dije, Esteban, momento, esto es como una escena de Homero Simpson, así se me pasó en la mente y dije, Esteban, momento, circuncisión, Jacobo, esto me suena a Hechos. Y claro, en Hechos, en el capítulo 15, encontramos el primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén, un concilio donde se tuvo que conversar este tema. ¿Qué hacemos con los gentiles? Y resulta que hablaron Pedro y habló Pablo acerca de lo que Dios estaba haciendo con los gentiles. Y resulta que ya había que tomar una decisión. ¿Y sabe quién fue el que tomó la palabra? Y que muy lúcidamente el escritor se encarga de decir, así muy lúcidamente, de identificarlo, dice, entonces toda la multitud, esto es Hechos 15, capítulo 2, entonces toda la multitud cayó
que oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, mire quién tomó la palabra, Jacobo, el mismo que quería judaizar, por decirlo de alguna forma, a los gentiles cristianos, toma la palabra y dice: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, taratatá, por lo cual yo juzgo que no se inquietan los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Interesante. Esto ya un poco para cerrar esta conexión, me gusta cómo San Agustín, a ver, a San Agustín le llamamos San Agustín, yo sé que los católicos le dicen San Agustín, pero Agustín vivió en una época donde la Iglesia Católica Romana no era predominante, por lo tanto él fue uno de los primeros cristianos en escribir escritos que, si bien no están en el canon bíblico, fue muy acertado en muchos puntos. Y él fue capaz de escribir algo que después La Hormiga dice muy alegremente en una de sus canciones. En lo fundamental, unidad. En todo lo demás, en lo secundario, libertad. Pero en todo, reina el amor. Y, y eso es justamente lo que está pasando acá. Ahora, fíjese, esto es un extra. Pablo, si bien eh, yo uno lo lee, Pablo, y dice: oye, este hombre se puso la camiseta por los gentiles, o sea, oye, no lo obligues a judaizar a los gentiles, déjalos ser, deja que vivan cristianamente, enséñales sí que hay cosas en las que no tienen que caer, lo dice el mismo Jacobo, pero no los obligas a circuncidarse, claramente no es requisito ya, hay un nuevo pacto, que también lo vamos a ver más adelante. Pero fíjese que esto puede ser un poco contradictorio cuando leemos después en Hechos que Pablo circuncidó a Timoteo. ¿Y para qué? ¿Para qué circuncida a Timoteo si él mismo acaba de decir que no era necesario? Entonces, aunque suene un poquito contradictorio eso, fíjese lo que dice la Escritura. Dice en Hechos capítulo 16, o un capítulo después, Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó, y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. El pecado se debe atacar, el pecado se debe condenar, pero hay ciertas cosas que de repente tenemos que aprender a callar. Hay ciertas cosas que nosotros podemos creer que están bien, pero hay que ceder por amor a los hermanos. Pablo lo hizo. Por amor a los judíos, él circuncidó a Timoteo, siendo que al capítulo atrás estaba diciendo todo lo contrario, pero lo hizo por amor a los judíos. Entonces, que nos ayude Dios, especialmente a los predicadores, que aquí habemos varios, a ser sabios en nuestras predicaciones, para ser sabios para condenar el pecado, pero no para herir a nuestros hermanos. Que el Señor nos ayude a ser sabios en ello. Bueno, después hay otras promesas, tenemos que seguir adelante. Sí, más rápido. Está la promesa de Moisés, compromiso con Israel como su pueblo escogido, y luego viene uno muy interesante que, aunque me pase, hermano, va a tener que escucharme porque yo soy cholo. Perdón. Esto está en el libro de... Lo tengo por acá, de hecho era para no demorarme tanto. Ay, me voy a demorar más igual.
Israel acude a Baal Peor. Fíjese que este capítulo, que sale en número 25, nos va a ayudar a entender algo que quizás no le tomamos el peso en los estudios anteriores. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, por el monte Peor, pero aquí ya estamos hablando de Baal, que fue, fue el dios del que hablamos hace un par de estudios, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad a cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, patúo, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, estaban llorando para que pasara todo esto y aparece uno con una madianita, o sea, desubicado el tipo, por no decir otra cosa. Mientras lloraban a las puertas del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a los dos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron en aquella mortandad 24,000. Un número menor. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Cuando nosotros decimos que Dios saque toda la impureza que hay de nosotros y todo el pecado que hay en nosotros y que saque, que nos trate como el oro en el crisol, oye, hagámoslo en serio. ¿Se entiende? Porque aunque suene medio salvaje y medio para los tiempos, entre comillas, que estamos viviendo, suene sanguinario, oye, era necesario. Porque si no lo hacían, el pueblo iba a tomar un rumbo que finalmente igual tomó, pero era necesario que sacaran esto, y si lo iban a sacar, lo sacaran de raíz. Y Dios sabía de que una conversación, oye, pórtense bien, chiquitito, no hagan maldades, no iba a funcionar. Quizás la Biblia en algún aspecto en este sentido era sanguinario, pero era porque quería que el pueblo le fuera fiel, quería que el pueblo cumpliera su pacto, pero así con ese tipo de 24,000 personas que fueron a fornicar con las hijas de Moab y se inclinaron y comieron de las comidas que le daban esos dioses, es que había que hacer algo y que el Señor nos ayude, porque cuando nos dice de que los tibios, por ejemplo, van a ser vomitados de su boca, lo dice en serio. David, línea real establecida en la casa de David para siempre. Pacto que encontramos en 2 Samuel. Nueva promesa de un pacto que está muy interesante, que la voy a dejar escrita más adelante en Jeremías 31. Un cambio interior, donde la ley de Dios es algo interno. El conocimiento de Dios mora dentro y Dios perdonará el pecado por su gracia. Y se cumple en el Nuevo Testamento, cuando Jesús sella el nuevo pacto mediante su sangre. Hay tipos de pactos. Está el pacto real, el de igual y el condicional. Yo ahí al lado le puse la cita para que viera los dos últimos pactos que vimos ahí, el de Jeremías y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hay tres tipos de pactos que encontramos en la antigüedad. El real, que es de un rey con su súbdito, y de iguales, por una cuestión de amistad o de respeto, y el condicional, que entre un rey y sus súbditos se sigue total lealtad, sumisión, promesa, protección del reino y dinastía. Se consolida mediante un acto de dependencia, obediencia. Entonces aquí encontramos
pactos que, claramente el pacto que encontramos aquí, el de un rey con sus súbditos. O sea, de hecho, cuando Israel pide rey a Samuel porque sus hijos no eran muy buenos, no sé cuál es el nombre, como buenos gobernantes, por decirlo de alguna forma, Israel, los ancianos de Israel se presentan donde ahí para exigirle un rey. ¿Y qué dice Jehová? Oye, no te han desechado a ti, me han desechado a mí, porque no quiere que yo reine sobre ellos. O sea, Jehová era, el pacto de Dios era de un rey que Dios esperaba hacer con su pueblo y de los súbditos. Pero cayeron. Lo vimos hace unos domingos, que el pueblo, hace unos miércoles, que el pueblo finalmente cae. Fíjese que quiero hacerle un alcance con respecto a Sodoma. ¿Por qué respecto a Sodoma? ¿Por qué cayó Sodoma? Que era una de las naciones que estaban por ahí dando vuelta. Déjeme leerlo porque... dice Judas 1. Esto nosotros lo sabemos bien. Judas 1, capítulo 5. Más quiero recordaros que, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Fíjense que aquí nosotros siempre que hablamos de Sodoma y de Gomorra, hablamos acerca de la infidelidad, de la inmoralidad sexual. Porque pareciera ser de que cuando vemos que los ángeles decían, oye, que pásame a los ángeles para que estemos con ellos, decimos, oye, que eran inmorales sexualmente esta gente, con razón lo destruyeron. Fíjese que dice Ezequiel. No estoy diciendo que no sea así, de hecho lo estoy reafirmando. Así fue la inmoralidad sexual, pero no solo la inmoralidad sexual. Estamos hablando ahora de Ezequiel, que como lo hemos visto ya, Ezequiel profetizó durante los tiempos de Babilonia, cuando ya había pasado todo lo que pasó y cuando los judíos justamente tuvieron que sentar cabeza y decir, oye, ¿por qué nos pasó lo que nos pasó? Que es parte de la introspección judía. Y Ezequiel dice, he aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice, cual madre, tal la hija, de tal palo, tal astilla. Y en el capítulo 48 de Ezequiel 16, fíjese lo que dice. Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que Sodoma, tu hermana y sus hijas, no han hecho como hiciste tú y tus hijas. O sea, en otras palabras está diciendo, oye, tú fuiste peor que Sodoma. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Escuche bien. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia, hicieron abominación delante de mí cuando lo vi, las quité. Y Samaria, fíjese lo que dice aquí Ezequiel, y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas, y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. Sigue, la próxima que veamos la destrucción de Sodoma y Gomorra, oye, ojo, aquí no estamos hablando solamente de inmoralidad sexual, también hay una cuestión social. Y el pueblo fue peor que Sodoma. O sea, lo leímos recién y lo voy a leer textual, pucha, la cerré. Y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados. Estamos en Babilonia. Así de malo se portó el pueblo, así de malo fueron. Acuérdese que le hicieron culto a Moloch. En Judá había culto a Moloch. Y Moloch era un dios al que se le hacían sacrificios con bebés, o sea, se le sacrificaban bebés. Estamos hablando del reino de Israel, o sea, no estamos hablando aquí de un pueblo vecino, de Nínive, que Dios lo iba a destruir y que Nínive... No estamos hablando de cualquier ciudad, estamos hablando del pueblo de Dios. Y Jehová le hace tres promesas fundamentales a Abraham.
tierra, descendencia y una alianza. Y en el reino de David, como lo vimos ya, esto ya un resumen, como dice nuestro pastor, para terminar este ciclo del antiguo contexto en el Antiguo Testamento. En el reinado de David pareciera que se cumple todo esto. Cuando Dios le dice, oye, te daré una tierra que fluye leche con miel, y los israelitas ven en David que ya la tierra que Moisés vio ya estaba conquistada, y decían, oye, era verdad, o sea, aquí está nuestra tierra, Dios está con nosotros, ya no va a pasarnos nada, ya estamos viviendo el pacto eternamente. Cuando Dios le dice, oye, tu descendencia va a ser como la arena, incontable como las estrellas, y con David, oye, con esa estabilidad que había durante el reinado de David, pareciera, oye, aquí no podemos ser esa descendencia que Jehová le prometió a Abraham a ese tiempo. Y más aún, o sea, la alianza de yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, con David era una promesa claramente visible. Pero resulta que después de todo lo que hemos visto, de todo lo que hemos leído y de todo lo que tenemos que seguir leyendo, vemos de que, oye, están lejos de la tierra. Durante el exilio babilónico, están lejos de la tierra que Dios le prometió, y que parecía que con David ya estaba totalmente zanjado ya el tema, y de repente, oye, no, nuestra tierra no es nuestra, ni siquiera estamos ahí, estamos lejos, lejísimos, estamos acá en Babilonia. Y la descendencia, ¿para qué hablar? O sea, las tribus del norte fueron totalmente extinguidas, o fueron extinguidas cuando se destruyó Nínive, como vimos la semana pasada, o se mezcló con otras tribus, ya no eran puros. O sea, que y las dos tribus que estaban quedando en el sur fueron prácticamente exterminadas, y unos poquitos se fueron a Babilonia. Y ahí tú dices, oye, ¿cómo sé yo que ahora vamos a multiplicarnos? Si pareciera que estamos lejos de nuestra tierra, estamos como esclavos en esta tierra, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Y para qué venimos con cosas? Un pueblo casi totalmente destruido, lejos de su hogar, ante los ojos de cualquier persona, es un pueblo sin Dios. ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, irremediablemente, como decía el profesor Antonio Ventué, estos hechos llevaron durante el exilio babilónico a que el pueblo tuviera una introspección judía. Y le nace una especie de nuevo celo. Oye, ¿qué fue lo que hicimos mal? Miremos para atrás, ¿qué fue lo que hicimos mal? Bueno, ahí la tenemos clara, ¿qué fue lo que hicimos mal? Bueno, ¿qué tenemos que hacer para poder volver al pacto? Porque el pacto lleva con responsabilidad, y si yo no cumplo mis responsabilidades, no puedo esperar que el rey me dé sus bendiciones. Entonces, esto llevó a una necesaria introspección judía que hizo que naciera un celo que recuerde que cuando volvió Esdras, después de 100 años que había llegado a Zorobabel, y ve que los hijos de Israel se habían juntado nuevamente con mujeres externas al pueblo, llevó a Esdras a preocuparse del asunto. Y lo leemos, entonces se nota que desde el exilio marca un punto de inflexión en la historia religiosa judía. Se ve, se lee en las escrituras que ya no es el mismo pueblo, un pueblo que ahora dice, oye, nos equivocamos, pero de ahora en adelante no lo queremos volver a hacer. ¿Cuál es el problema? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Esta es casi la última diapositiva. Hubieron cambios en el carácter nacional de los judíos, tanto cambios sociales como religiosos. Un total antagonismo a las prácticas paganas, ya nada más de prácticas paganas. El exilio confirmó que la idolatría produjo el cautiverio. Desarrollo de una fe más firme y más clara, gran celo por las costumbres, el día de reposo y la ceremonia, que fueron los que vimos, los que le da la identidad a los judíos, las celebraciones, las fiestas, los sacrificios, todo eso, oye, respetémoslo, porque eso es lo que no hace pueblo. Entonces, un desarrollo de una fe más firme y más clara. Como estaban lejos de su hogar y no había templo, se empezaron a crear las sinagogas como centro de culto y estudio de las escrituras, que hasta el día de hoy
las vemos, incluso en Chile hay sinagogas, que algún día deberíamos ir a visitar una. Ezequiel promovió la oración y la confesión y el estudio sobre las ceremonias, apego a la palabra de Dios, de la negligencia a la reverencia, confección del canon sagrado, y también personalmente ya no había templo. El individuo debía acercarse personalmente. Y también encontramos otro tipo de cambios de carácter social. Los judíos aceptan el arameo, que termina siendo el idioma popular en los tiempos de Jesús. Desde esta época ya no se llama Israel, se reconocen como judíos, descendientes del reino de Judá. Se hacen nacionalmente intolerantes, ya no más alianzas con otras naciones. Y aquí no solamente lo que encontramos en Esdras, que lo leímos hace un par de estudios, sino también la pugna constante con los samaritanos. Se hizo un pueblo comerciante y dejan atrás la ganadería y la agricultura, y son gobernados principalmente por los sacerdotes. Y esto es muy importante entenderlo porque eso vemos ahí la influencia política que ellos tenían en la época de Jesús. Y esto es el punto final para el contexto en el Antiguo Testamento y el punto inicial para el periodo intertestamentario. ¿Cómo pasamos desde el Imperio Persa hasta la paz romana? Y todo eso que aparece ahí bien resumido lo vamos a ver la próxima semana. Fin. Dejar de compartir. Eso. Espero le haya quedado clarito. Yo les voy a enviar esta diapositiva como todos los días y de verdad, se lo digo súper en serio, mi hermano, el de la próxima semana no se lo pierdan. Porque de verdad, cualquier persona normal, común y silvestre dice, oye, yo de verdad me llamaba mucho la atención cuando era más joven. Terminaba Malaquías, daba vuelta a la página, Nuevo Testamento, daba vuelta a la página y de repente la genealogía y empiezan a aparecer un montón de personajes que uno no entiende dónde salen. Los fariseos, por ejemplo, cómo nacieron los fariseos, cómo pasamos de esta introspección judía que claramente era en intención muy buena y de repente llegamos a un Jesús que criticó a los fariseos por su apego a la ley. Y es que este apego a la ley lo llevó durante el tiempo necesariamente a hacer comentarios a la Torá, comentarios al Antiguo Testamento. Y eso llevó a, por ejemplo, la creación del Talmud, que lo vamos a ver también la próxima semana, si Dios lo permite, pero también a algunos puntos de los que se aprovechaban. Dios Jesús lo dice, oye, con tus tradiciones invalida la ley y con eso atentas contra las viudas. Entonces no es menor poder entender qué está pasando acá, qué pasó entre medio, qué pasó entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para comprender por qué Jesús atacó tan vehemente la tradición de los fariseos y que el Señor nos ayude a no caer en lo mismo. Si lo importante, como lo que pasó antes, lo puedo hacer hoy y no caer yo tampoco en lo que ellos cayeron, que es muy difícil, pero Dios nos ayuda a eso. Como dijo nuestro hermano Miguel, si no fuera por el Dios poderoso y gigante que está atrás de nosotros, probablemente no estaríamos siquiera conectados acá, hermano. Así que el Señor nos bendiga. No veo a nadie. O sea, sí, veo a muchos hermanos, discúlpenme, pero no veo al pastor que debería asomarse. Ahí está. Pastor, le cedo la palabra. No me rete por lo de tipo, porque no estaba seguro. Parece que no te vamos a dar el diploma del otro curso. Está bien. Los tipos, acuérdense que estábamos hablando de hechos o vivencias o historias del Antiguo Testamento que tienen su cumplimiento en el Nuevo Testamento, especialmente en la persona de Jesucristo, así que están bien aplicados como tipo, ¿no? Bueno, el Señor nos ayude. ¿Te silenciaste eso? Sí. ¿Te silenciaste? No está silenciado. Ahí sí. Tú no me escuchas, que es otra cosa.
Estas cosas no se pueden aprender en un curso tan cortito como la clase de hoy. Por eso es importante el apunte que les manda Esteban. Entonces el día de mañana usted, cuando usted dice voy a predicar acerca de la Pascua, ahí tiene material para leer, para entender qué es lo que es la Pascua, por qué se hacía, la ofrenda de paz. Y el Señor nos ayude, ¿no? A los ejemplos que pusieron de Sodoma y Gomorra, terrible, y todas esas cosas que nos sirvan para nuestras lecciones de vida. Tal como dice Esteban, la próxima semana debería ser un curso bastante interesante porque es la parte más oscura de la historia bíblica. Justamente se llama el silencio profético, o sea, no había profeta. Y es más dramático todavía porque no solamente aparecen los fariseos, los saduceos, sino que aparece Juan el Bautista en las primeras páginas del Nuevo Testamento, Juan el Bautista bautizando en el Jordán. ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde aprendieron el bautismo? Mire todas las cosas interesantes que deberíamos empezar, ni siquiera a desentrañarlo completo, empezar a vislumbrar, hermanos. Esta cosa se trata de poquito, ir aprendiendo un poquito. Más adelante aprenderemos otra cosa, ¿eh? Que el Señor ayude al Esteban, ¿no es cierto? Le dé gracia, el Señor le dé paciencia con este curso para que no se canse de buscar material, de leer y compartir con nosotros. Vamos a orar al Señor brevemente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, apartamos un momento para alabar tu nombre, para bendecir tu nombre, para glorificar tu nombre, para decirte que eres santo, que eres eterno, que eres misericordioso, que no hubo Dios antes de ti, que no habrá después de ti, que tan solo tú eres Dios. Y te reconocemos, Señor, que somos nosotros nada más que un puñado de polvo, movido por tu misericordia. Y aún así, aspiramos a que nos escuches, aspiramos a que nos oigas, Señor, y respondan nuestras peticiones. Te pedimos que esta enseñanza que ha compartido Esteban con nosotros esta tarde quede grabada en nuestras mentes, lo que se pueda, Señor, y que tengamos la capacidad y la habilidad para buscar este material, para tenerlo reservado en el computador, reservado en una carpeta, y el día de mañana, cuando tengamos que echar mano a este material, sepamos utilizarlo adecuadamente. Dale gracias, Esteban, dale sabiduría para que nos enseñe y permite desde ya preparar la lección de la próxima semana, que esperamos traiga muchas cosas nuevas para nosotros. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Te rogamos una dulce bendición sobre Esteban, sobre su familia, sobre cada uno de los integrantes de este curso y por la Iglesia El Conquistador. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Igual. Chao, hermanos. Que estén muy bien. Ahí está despedido Celegone. Vamos a mostrarla. No. Ahí está ella despedida. Acá está Juanito despidiéndose. Oh, se rapó. Pero fue muy poquito. Ya. Mucho más Chao. ¿A quién? Buenas noches.